Sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar por qué existe un examen de octavo dan. No es tan común, cada vez es más común, pero todavía no todas las ITF lo están haciendo, no todos los grupos lo están haciendo. Y por qué pasa esto y tiene sentido. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Así que comenzamos. Así que hay exámenes de octavo dan. Eh, Vi una ITF en particular hacer unos exámenes de octavo dan, la primera que vi hace unos años atrás, y, y me estuvo bien curioso ver esos exámenes de octavo dan. Luego pasaron los años y vi otro grupo haciendo exámenes de octavo dan. Pasa el tiempo y cada vez van copiándose de haciendo estos exámenes. He escuchado diferentes razones, pero lo que sí es que de todas las razones que he escuchado, no he sido, no, he visto clips, videoclips de exámenes de octavo dan, pero no he estado presencialmente. No sé qué exactamente tienen que hacer, porque como ustedes saben, el currículo de taekwondo llega hasta sexto dan. Sexto dan. Y en sexto dan, cuando usted se promueve para séptimo, pues usted demuestra el examen o el material de sexto dan para siete. Una vez llega a siete, no tiene material nuevo, no hay material nuevo que aprender en séptimo dan ni en octavo dan. Entonces, si usted va a examinar para octavo dan, mi reserva es que tiene que repetir lo mismo. No tiene nada nuevo. Entonces, si va a repetir lo mismo, ¿qué va a repetir? ¿Lo de sexto dan otra vez? ¿Lo de quinto? ¿Lo de cuarto? Usted podrá pensar, pues será otra vez lo de sexto. Ajá. ¿Y cuál es y por qué lo de sexto para séptimo? ¿Por qué lo de séptimo y no lo de quinto? ¿Cuál es la diferencia? Si ambos materiales son repetitivos, ambos materiales ya los aprobó. Yo te voy a dar un examen de octavo dan y te puedo pedir material de segundo dan, de tercer dan. ¿Cuál es la diferencia de pedirte el de segundo, tercero, el de cuarto, a pedirte el de séptimo? Si ambos ya los aprobaste, ambos ya son repetitivos. No veo. Entonces, si ya yo, si me vas a pedir lo mismo, si me vas a pedir Tonil otra vez, ¿qué me hizo distinto? Si ya yo tengo Tonil aprobada por una certificación internacional, ya yo me probé con ese material. ¿Por qué lo tengo que volver a hacer si ya yo estoy certificado de que aprobé ese material? No. Hay gente que dice que no, pues con el pasar de los tiempos, pues las examinaciones van subiendo, que si antes no se examinaba para sexto o antes no se examinaba para quinto, y entonces pues ahora como hay muchos maestros, pues ahora se puede examinar, que antes era más difícil. Pero eso no me tiene ningún sentido porque las examinaciones físicas que usted tiene que hacer tienen materiales. Y desde que se hizo el taekwondo, el material llegó hasta sexto dan. O sea, su máximo, su pico fue hasta sexto dan. Empezaron por abajo, van subiendo, pero llegó hasta sexto dan. O sea, que la razón de que antes no se podía, ahora, pero es que nunca fue intencionado que tú te examinaras por octavo porque no hay material en séptimo. O sea, físicamente, no hay material. Y el repetir el examen otra vez, o sea, repetir la forma otra vez, estás queriendo decir que la examinación pasada, lo que hiciste pasado no sirvió, hay que hacerlo otra vez. Fuiste bueno hace 6 años atrás, pero no, hay que probarte otra vez porque ya eso no vale. No, así no funcionan las examinaciones. Mire, para el que no sepa, entiendo que todo el mundo sabe, pero mire parte del currículo. Usted llega en sexto dan a Tonil. Usted llega a Tonil y se acabó, no hay más nada en sexto dan. Usted llega a sexto dan, practica Tonil y se acabó, no hay más nada.
No hay más nada. Entonces, si tú me vas a repetir esto para octavo, yo me lo aprendí en sexto, pero me lo vas a pedir otra vez para octavo. Porque una cosa es que tú hagas el material viejo, ¿sí? Tú me vas a enseñar el material viejo para saberle que estás al día. Pero la razón de ser de cambiar el examen es un material nuevo. Ahora vamos a, para darte un material nuevo. Si no hay un material nuevo en octavo, ¿para qué me examinas? Si no hay un material nuevo, un examen físico, no hay nada para mí. Así que no entiendo, no entiendo. Para mí le quita validez al examen anterior. Porque si tienes que repetir, entonces cuando yo sabiendo esto, yo voy a tener que examinarme para octavo. Pues entonces quiere decir que cuando llegue a séptimo y haga el material, cuando haga Tonil, yo voy a tener en mi mente, sí, estoy haciendo Tonil, pero no va a ser suficientemente bueno. Mi Tonil, por mejor que la haga, porque cuando vaya por octavo tengo que hacer Tonil otra vez. Tienen que evaluarme en Tonil otra vez. No. Para mí no tiene razón de ser. Y ya empezaron con octavo. Escuché también que eventualmente van a examinar para noveno, Dan. Estas son cosas, son estos cambios que yo los veo tan innecesarios, bien innecesarios. Pues todo ha corrido normal hasta séptimo. ¿Por qué octavo? Hay que añadir una burocracia más. Es más caro porque tiene que haber examinadores. Quizás tienes que viajar a coger un examen. Y cuando ya usted está en ese nivel de octavo Dan, usted ya es una persona mayor que ya se ha requete probado. Si usted llega a octavo Dan en una organización, ya usted se requete probó de que es activo, de que sabe su material, de que pueden contar con usted, de que una persona seria en el arte. ¿Por qué hacerle pasarle a una persona mayor que va para un rango de octavo Dan todo ese proceso como si fuera una persona que no tuviera trayectoria ya? Hasta séptimo Dan, exámenes físicos. Eso es una trayectoria vasta, amplia. ¿Por qué nuevamente? Para repetir material. No hay material, mi gente. El material llega hasta sexto Dan. Para séptimo, usted hace el material de sexto. Si se acaba en sexto el material, ¿qué hacemos examinando físicamente para octavo? No, us- cumple con el tiempo requerido. Y si la federación entiende que usted se lo merece porque es una persona activa que está ayudando a la federación como maestro, como umpire, como delegado, usted está ahí siempre presente, está haciendo el trabajo que le toca, las responsabilidades. Pues mira, ya se promueve honorariamente porque no hay material, no hay material, no hay material. Para mí se ve bien sacada de chavo, lo tengo que decir así, bien sacada de dinero. Vamos a examinar. Entonces, muchas veces estos vienen de personas que no pasaron ese proceso, están inventando procesos que ellos no pasaron, reinventando la rueda cuando la rueda ya está inventada y ahí está la enciclopedia. La enciclopedia no pide nada para octavo, no pide nada de material para octavo, pide un tiempo mínimo requerido, pero no hay material. Así que, no hay mucho que decir ahí. Este, lo veo innecesario y a veces hasta me molesta porque el legado del general está ahí, la enciclopedia está ahí. Todos los que vivimos con el general sabemos que el general no promovía para octavo físicamente. ¿Por qué hacerle ese tipo de cosas ahora cuando no existe un material para ello? No existe una fórmula para eso. Y es innecesaria porque ya, vuelvo, ya la persona que va para octavo dan ya se requete probó. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces ya en los rangos de las personas que están retiradas, en comillas, cuando me refiero a retirada, que ya no compiten, que ya no son atletas, no necesitan ser atléticas. No son personas que tienen que probarte físicamente a ti que saben hacer las cosas, porque tuvieron 7 danes para probártelo. Y 7 danes posiblemente le tomó 40 años. ¿Por qué darle un examen de octavo? Lo veo hasta abusivo, eso es abusivo porque es que no tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Todos los artes marciales tienen unos rangos honorarios, ya sea
artes chinos, artes japoneses, tienen unos artes que no tienen requerimientos físicos, son honorarios por la dedicación de vida. Entonces, como lo veo abusivo en ese sentido, como una persona senior ya, una persona senior que ha dedicado la vida entera a esta organización, al arte, se tiene que reprobar, requete probar, volver a probarse nuevamente con un material viejo que ya él dominó, que ya él demostró que lo sabe. Eh, para mí es un poco abusivo en ese sentido para esa generación de maestros. Ya ellos hicieron lo que tenían que hacer y esos rangos ya tienen el tiempo, se lo más que merecido. No hay que estar poniéndolos ahí como si no hubiesen hecho ya el trabajo. Esa es mi opinión. No sé qué ustedes piensan, me dejan saber si saben alguna razón extra, el por qué esto pasa en su organización, me deja saber para siempre añadir a la discusión y la discusión sana, porque lo que queremos es lo mejor para todos y ir aclarando las dudas que tengamos a nivel mundial en la comunidad marcial y en este tema pues, del taekwondo ITF. Así que gracias como siempre por verme. Denle a la campanita, dígale a todo el mundo, dígale a todo el mundo que estamos aquí hablando de los temas que muchas veces nadie quiere hablar, de la manera que nadie los quiere tocar. Así que eh, orgulloso de poder abrir un espacio para tocar estos temas a veces un poquito difíciles, pero que son bien necesarios que se toquen. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por llegar aquí a ICANN PR, tu canal de artes marciales. Ok, bye.